La mosca de la fruta, o mosca mediterránea. Esta bella mosca, tan hermosa como destructiva, sería originaria de la costa occidental de África y no ha tardado mucho a extenderse por el resto de climas templados de los dos hemisferios. Actualmente, y debido posiblemente al transporte y al cambio climático, ha colonizado otras latitudes con climas más fríos. Su actividad comienza en la primavera, pero es en verano cuando alcanza su máximo desarrollo, pudiendo llegar a realizar hasta 7 u 8 generaciones durante el año. Llegado el invierno, permanecerá inactiva en estado de pupa, para volver a emerger cuando la temperatura comienza a subir. Una vez la hembra fecundada, inicia la puesta de sus huevos en el interior de la fruta, sintiéndose atraída por varias especies como la naranja, el melocotón, el albericoque, la ciruela, las cerezas o los higos. En mi caso particular, la he tenido exclusivamente en la manzana golden, habiendo observado que elige sobre todo la fruta que ya ha empezado a cambiar de color al amarillo. Picadura. La picadura se aprecia perfectamente a simple vista. Muestro algunas fotos en las que se aprecia perfectamente. Al cabo de 6 u 8 días de la puesta, los huevos eclosionan dentro del fruto, transformándose en larvas, que al alimentarse van generando galerías y descomponiendo el fruto. Esto ayuda asimismo a la entrada de hongos y bacterias, que contribuirán a la pudrición del fruto. Es posible que al hacer la recolección no nos demos cuenta de las manzanas que han sido picadas recientemente. Si las queremos conservar, no tenemos más remedio que revisarlas una a una, con mucha paciencia y retirarlas, puesto que éstas ya no tendrán solución. En poco tiempo las veremos como estas que muestro aquí. El año 2019 me pudrió completamente toda la cosecha. Sin embargo, en 2020 no tuve ni una sola picadura. Ya me gustaría saber a qué se debe ese extraño comportamiento. Para la conservación, fumigo ligeramente con tierra de diatomeas. ¿Cómo controlarla? En primer lugar, con la instalación de trampas, utilizando como cebo fosfato bioamónico, con la dilución de 40 gramos por litro de agua. Esto atrae a la mosca, que una vez introducida en la trampa es incapaz de salir y se ahoga. Si no disponemos de este producto, podemos utilizar fruta podrida con vinagre. Para un manzano, suelo utilizar 2 o 3 trampas, que sitúo mejor en la zona sur del árbol. Estas trampas las podemos construir nosotros mismos, pero estas de las fotos funcionan de maravilla. No hay más que ver la cantidad de capturas. Otra opción, pero bastante más complicada, es una suelta de machos estériles, que al aparearse no fertilizan a las hembras. Como medida preventiva, toda la fruta caída al suelo debemos retirarla inmediatamente y destruirla. Podría extenderme más, pero en síntesis, este trabajo da una idea de lo perjudicial de esta plaga. Saludos y nos vemos en el próximo tutorial. Y no dejéis de visitar la web, que tenemos cosas muy interesantes.